Hola amigos, bienvenidos a esta edición de 1 de Mayo, Día del Trabajador, que yo celebro trabajando. Yo trabajo todos los días del año hasta la 1:30 de la mañana. Distintas secciones las ocupo para distintas cosas, pero en Chile y en muchas partes del mundo se celebra como un día de descanso, el Día del Trabajo, lo cual siempre me ha parecido un poco paradojal, pero es así. Ahora, seguramente muchos de ustedes no conocen cuál es el origen de que se celebre el 1 de Mayo esto que llaman el Día del Trabajador. Así que les voy a contar un poco la historia del 1 de Mayo. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo partió? Bueno, ocurrió lo siguiente. El 1 de Mayo de 1886, en Estados Unidos, se produjo una huelga bastante masiva exigiendo la jornada de 8 horas. Normalmente las jornadas eran de más largas en esa época. Y la cosa se empezó a encorajinar y el 4 de mayo en Chicago, en medio de una congregación de gente que abarcaba civiles y policías, alguien, aparentemente un anarquista, que era un movimiento bastante activo en esos años, arrojó una bomba que mató a un montón de gente, incluyendo policías. Como resultado de eso, el gobierno norteamericano detuvo a una serie de líderes de los trabajadores a los que consideró asociados directo e indirectamente con ese hecho. Y de esos líderes detenidos, a 4 los ejecutó, fueron ejecutados. Y esto dio origen al concepto, a la frase, los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago. El año siguiente, en 1889, en Europa, me parece, un Congreso Obrero Socialista, determinó que ese era el día que había que celebrar o conmemorar de ahí en adelante como el Día de los Trabajadores. Y eso es el origen. Es decir, es una fecha que siempre ha sido, por así decirlo, propiedad de las izquierdas, de los socialistas, de los revolucionarios, de los luchadores sociales, de los agentes de cambio, pero luego pasó a ser parte del calendario nacional, con o sin socialistas, por toda clase de razones de conveniencia política. Entonces, una curiosidad, además. Fíjense ustedes que en Estados Unidos el Día de los Trabajadores, que se llama el Día del Trabajo, ¿no?, de los trabajadores, se celebra en septiembre para evitar cualquier asociación. Esto tiene que haberse originado también hace mucho tiempo. Ahora no creo que hubiera sido así, que hubieran estado preocupados de que justamente si lo celebraban el 1 de Mayo iban a volver a caer bombas. Pero las cosas tienen una inercia una vez que se establece una fecha, una vez que se establece un ritual, un festivo, lo que sea, quedan establecidos en el calendario. Los chilenos lo sabemos muy bien. La inmensa mayoría de las fiestas, los días festivos que tenemos en Chile, son de origen religioso, porque se originaron, en una época en que Chile era un país inmensamente católico, y abrumadoramente católico, y no solamente abrumadoramente católico en términos de confesar esa religión, de decir yo pertenezco a la religión católica, yo soy católico, sino que la gente, y yo alcancé a ver algo de eso cuando cabro chico, celebraba las fiestas religiosas. Eran mucho más católicos los católicos que ahora, eran practicantes. La gente iba a misa los domingos, mucha gente iba a la iglesia en la semana por cualquier motivo, a rezar o a confesarse. Las fiestas religiosas eran tomadas en serio. Ahora no. Los propios católicos, digamos, toman una fiesta religiosa no como una oportunidad de recogimiento espiritual, sino que como una oportunidad de iniciar un asado. Ahora, se practique o no se practique el recogimiento espiritual, la razón de ser de una fiesta religiosa es que las personas intensifiquen su sentimiento religioso. O sea, si usted es católico, se supone que en la Semana Santa se acuerda más de su condición católica y hace algo, no sé, pues se queda, medita aunque sea 10 minutos en lo que ha sido su vida, toma algunas decisiones espirituales, morales, cosas que va a hacer o que no va a hacer. Hay un recogimiento, hay una intensificación. Pero en el día del trabajo es exactamente al revés. No hay una intensificación del trabajo, sino una intensificación del reposo. Y
Considerando las costumbres nuestras, la enorme cantidad de gente en este país que es simplemente floja, desde niño, no estudian, no trabajan, o trabajan mal, o trabajan poco, o sacan la vuelta. Otros son parásitos de organizaciones públicas o privadas, normalmente públicas, donde es más fácil ser parásito. Así que yo diría que una buena parte del país celebra todo el año el Día del Trabajo, no trabajando. Eso se manifiesta también en la productividad, que es muy baja. Chile tiene una productividad pésima. Pero la gente trabaja mal, trabaja pocos, saca la vuelta. Usted vaya a una oficina pública, vea cuántos escritorios están realmente ocupados. Va a ver trabajando el vestón colgado en la silla. Los propietarios del vestón están en otro lado. No llegaron, licencias médicas. ¿Para qué hablamos de nuestras costumbres? Son un poco vergonzosas, pero esas son. Sin embargo, celebramos el Día del Trabajo y naturalmente en Chile el Día del Trabajo está muy asociado a la épica izquierdista, llamémosla épica, a los mártires de Chicago, a los trabajadores. Siempre se supone, además, implícitamente, tácitamente, que los trabajadores corresponden simplemente al mundo de los obreros. Porque estamos hablando de que esto se originó en una época en que los trabajadores eran en su gran mayoría o campesinos, que estaban en disminución ya, pero habían muchos, o obreros fabriles. No sé si involucraban también a los marinos, que es una categoría laboral muy especial y siempre lo ha sido. Rara vez se les incluye en esto, ¿no? A pesar de que son tan esenciales. Pero era un mundo de obreros, campesinos, una muy pequeña capa de, llamémosla clase media, de empleados de oficina. Eso ya no entraba en la categoría de trabajadores y, por supuesto, la élite. Y eso ha quedado en el ideario, en la imaginación colectiva de las izquierdas y quizás de más allá de las izquierdas, de que el trabajador se asocia básicamente con alguien que va con overol a una fábrica. Lo cual es bastante absurdo. La estructura laboral de la modernidad no tiene mucho que ver con el obrerismo de la época victoriana. Grandes masas entrando a unos recintos con unas chimeneas humeantes. Eso ya no ocurre. La masa laboral, como la masa de cualquier, digamos, de toda la sociedad, se ha diferenciado enormemente. 1000 veces más diferenciada que en la época victoriana. Incluso si nos limitamos al mundo de los trabajadores manuales, a la gente, digamos, que se sigue asociando con el trabajador, hay millones de especialidades distintas que tiene que ver un técnico que instala la internet en su casa, que es un especialista, que ha aprendido un montón de cosas relacionadas con cuestiones técnicas, que tiene que ver él con un tipo que con la pala que abre hoyos, digamos, o hace acequias en el campo, que tiene que ver un mecánico experto automotriz que lo atiende usted en un garage, con el asistente de una dentista. Las categorías son muy distintas, no hay mucha relación unos con otros, pero continúa este esquema, esta visión del trabajador como el tipo de overol que entra a una fábrica a mover unas máquinas. Está podríamos decir, en la imaginería, en el mundo visual de las izquierdas en general eso. Por supuesto que ellos no incluyen en la categoría de trabajadores a los profesionales, aunque se saquen muchas veces mucho más la cresta, como los médicos, por ejemplo, que llegan a las 6 de la mañana a los hospitales, o que están todo el día atendiendo gente en sus consultorios, o los dentistas, o los ingenieros, o los empresarios, que están todo el día pensando en cómo mantener funcionando su empresa. Todas esas categorías normalmente no se las incluye en el concepto de trabajadores. Es un concepto muy político. El trabajador es alguien de los sectores más de menor calificación laboral y que son todos de izquierda. Esa es la suposición. Esa es la manera de ver al trabajador de la gente de las izquierdas, de los dirigentes políticos. Vean ustedes el tenor que toman las concentraciones de la CUT, por ejemplo. Claramente es una visión del trabajador como alguien de los estratos más humildes, digamos, de la masa laboral, los más pobres. Esos son los trabajadores, todos los demás no son trabajadores. Una cosa bastante absurda, pero es así. Las imágenes, los conceptos, los rituales que hayan tenido un origen plausible en algún momento se convierten después en entidades obsoletas, pero se siguen celebrando exactamente igual. Bueno, esa es la historia del Día del Trabajo y me van a permitir ustedes que les cuente de mis auspiciadores que seguramente están trabajando en el Día del Trabajo igual que yo
Primero, este programa es auspiciado por dos empresas muy relacionadas por sus propietarios y por su giro de negocio. Hey es uno, un corredor inmobiliario muy eficiente, trabajan toda la semana, se sacan la cresta todo el día, se concentran en pocos encargos y con eso obtienen resultados que otros no logran obtener. Es cuestión que usted pruebe con Ángel Hey. Y Remodeling, que es una empresa de puros profesionales dedicados a la remodelación de su casa, que consiste por un lado puede ser reparación o cambio de pisos. Por ejemplo, usted tiene moqueta y quiere poner parqué de verdad, o quiere cambiar las losas de una terraza, todas esas cosas. Después tiene mueblistas profesionales para muebles de cocina que son complicados, por las cañerías, la electricidad, el gas, el agua, etc. Tiene mueblistas especializados. Tienen pintores profesionales. Pintar profesionalmente no tiene nada que ver con pasar una brocha. Tiene arquitectos, bueno, tienen de todo para la labor que usted quiera. Y no necesita hacer una labor integral de todas estas especialidades. Usted puede llamarlo y ser atendido para una de estas cosas solamente. Continúo con Fastmark, una empresa de carga internacional chilena que le trae de Estados Unidos a empresas o a personas, grandes cargas o pequeñas cargas, con gran diligencia y rapidez. Y les recuerda que este 16 de mayo, quizás todavía tenga tiempo de inscribirse, en Temuco, a las 4 de la tarde en el Hotel San Francisco, hay una reunión gratuita a los que están inscritos para que les cuenten de las mejores maneras de llevar a cabo este proceso que involucra prácticamente todas las empresas chilenas de importar, ya sea insumos, máquinas, materias primas, la mercadería terminada que van a vender, lo que sea, cuáles son los mejores mecanismos de importación, de traslado, todo lo que tenga que ver con eso, gratis para los que están inscritos, porque hay cupos limitados, este 16 de mayo en Temuco. Un saludo a mis parientes que viven en Temuco, a Alex y a la Marés, a las 4 de la tarde en el Hotel Diego de Almagro. Continúo con Lomas de Millaray. Seguimos en el sur, pero más al sur, en la zona, la región de los lagos. Lomas de Millaray, un proyecto que ya está en marcha con parcelas dotadas de agua, electricidad y fibra óptica listas para que usted llegue a construir su casa, su nueva vida, más que su nueva casa, su nueva vida, o tal vez simplemente comprarlas como inversionista porque las parcelas en el sur están subiendo de precio muy rápido. Entonces, ¿es un cambio de casa, es un cambio de vida o es una excelente inversión? O todas esas cosas al mismo tiempo, Lomas de Millaray. Y en relación con eso, amigos, para los que van a construir allá, les recuerdo que en esa zona, la región de los lagos, trabaja un arquitecto muy talentoso que es el autor del diseñador del tipo de casas interiores y fachadas que ustedes han estado viendo en mi programa, Diego Sándor. Diego Sándor se hace cargo de construir a partir de cero, por supuesto, o también de remodelar. Y en las dos cosas pone su talento, pone su trabajo, porque él está desde el primer día hasta el último viendo que todo se haga conforme a sus planos, al diseño que fue aceptado por el cliente. Diego Sándor, ahí están los datos para ubicarlo. Sigo con Oxibiota. El polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted, si las vierte donde salen los malos olores o la vaporiza en una zona, una superficie donde hay malos olores, por ejemplo un jardín, se acabó el problema porque estas bacterias destruyen a las que inician la descomposición, que es a su vez la causa del mal olor, la descomposición orgánica. Pero la descomposición orgánica no se produce sola, la inician las bacterias anaeróbicas. Si usted las destruye a ellas, toda la cadena desaparece y se acabaron los malos olores. El efecto es muy rápido, pero increíblemente rápido y sobre todo muy duradero. Y termino el bloque con María Imoveis, que la ubica usted en María Imoveis Floripá, un Instagram. Es un grupo de profesionales chilenos que están haciendo negocios inmobiliarios en Florianópolis, Brasil. Allá está, en Florianópolis, el negocio inmobiliario está muy potente, muy vibrante, se está construyendo mucho, hay mucha gente que va a vivir o arrienda para pasarla bien, porque es un resort muy bonito, y si usted quiere hacer una inversión con unas rentabilidades casi groseras de alta, póngase en contacto con María Imoveis, la están dando en Florianópolis, amigos. Si usted andaba buscando y no sabía dónde invertir su plata, aquí tiene una muy buena oportunidad. Ok. Visto que
Ya les conté acerca de esto del Día de los Trabajadores, del Día del Trabajo. Entremos ahora en las materias políticas, básicamente, que nos atañen en el barrio nacional de la aldea mundial. Pero antes de eso, antes de entrar a nuestra aldea, voy a ir a la aldea de Oriente y voy a decirles que, como si no fueran pocas las situaciones de conflicto bélico que ya se viven, como entre Ucrania y Rusia, la situación de guerra entre Israel y los grupos terroristas, según algunos, o combatientes por sus nacionalidades, según otros, que son financiados, adiestrados y armados por Irán. Eso es otra guerra, más la posible guerra directa entre Estados Unidos e Israel con Irán, más la situación que se vive en la zona de China, Indo-Pacífico, con China en una situación muy tensa con Filipinas y con Taiwán, a la cual la están amenazando todo el tiempo. A todo eso, que ya es mucho, se suma ahora la posibilidad de un conflicto militar entre la India y Pakistán, que ya han tenido conflictos militares anteriormente. Es curioso porque son de la misma etnia, pakistaníes y la India, pero son naciones distintas que se separaron en algún momento dado por un tema religioso. Unos son musulmanes, los otros son hindúes. Y han tenido muchos choques, y ahora por una situación en que en la zona de Cachemira, un grupo aparentemente financiado o protegido por Pakistán cometió un verdadero genocidio, mataron un montón de turistas de la India. Entonces, esto ha pasado antes, esta vez India parece que ya están hasta aquí con esa situación y están amenazando con un choque militar contra Pakistán. Ahora, el gran problema para el mundo es que estas dos naciones tienen armas nucleares, alrededor de 150 bombas cada uno. Según los cálculos de los expertos en esta materia, un intercambio nuclear entre la India y Pakistán traería consigo la muerte de entre 50 y 60 millones de personas de inmediato. A eso usted puede sumarle unas 100, 200, 300 millones de personas más, o más todavía, por las enfermedades que trae consigo la radiación. A esto usted puede sumarle el daño catastrófico para todo el planeta, porque se produciría lo que se llama el invierno nuclear. Toda la cantidad de materia que es llevada a la atmósfera por las enormes explosiones, y radiactiva además mucho de ello, se convierte en una especie de nube que tapa en buena medida la luz solar, con lo cual se calcula que la producción agrícola del mundo decrecería por lo menos en un tercio. Así que tendríamos hambrunas. ¿Para qué hablamos de qué pasaría con el comercio mundial? ¿Para qué vamos a hablar de la cantidad también de enfermedades de cáncer que se producirían en todo el mundo a medida que este material radiactivo empieza a caer en todo el planeta? No va a estar toda la vida en la atmósfera, empieza a caer poco a poco partículas radioactivas. O sea, sería una catástrofe planetaria, no meramente. India y Pakistán quedarían aniquilados como naciones, aunque no murieran todos sus habitantes de golpe. Pero piensen ustedes un país en que le matan a 50 o 60 millones de personas, o 20 millones por nuca, más los que quedan enfermos, que quedan agónicos, más la destrucción de la economía. O sea, sería un desastre tremendo. Y están muy, pero muy, muy en el umbral de un enfrentamiento convencional, que en el caso de que uno de los dos lados, especialmente Pakistán, que está mucho menos armado que la India, se viera perdido, podrían tentarse usar primero armas nucleares tácticas, o sea, de campo de batalla. Eso produciría una respuesta similar del otro, y luego pasaríamos probablemente al bombardeo estratégico, o sea, ya no bombardear un campo de batalla con una bomba nuclear de 2, 3, 4, 5 kilotones, sino que bombardear ciudades de los países con bombas de mucho más poder. O sea, sería un desastre monumental. Yo no creo que ocurra, me parece que los van a tener que parar. Los chinos están al lado de ellos, no tienen ningún interés en que están al lado de esa radiación, de esa contaminación. Los norteamericanos, nadie quiere. Seguramente hay presiones tremendas para que esta cosa se resuelva de otra manera. Pero bastaría un episodio en que, por ejemplo, un piloto combate indio o de Pakistán derriba un avión del otro lado, para que se inflamara la cosa y ya no la parara nadie, porque ahí llega un momento en que la racionalidad se pierde completamente, estimados amigos, y
Y empezaría el intercambio nuclear con las consecuencias que yo he dicho. Fuera de eso hay otras consecuencias político-militares. Una vez que alguien en un conflicto empieza a usar armas nucleares, otros sectores donde hay otros conflictos dirían, bueno, ¿por qué no nosotros también? Los rusos, que están sufriendo verdadera carnicería en el campo de batalla y que no han logrado realmente su objetivo. ¿Qué pasaría con Israel e Irán? ¿No podrían estar tentados los israelitas a decir la manera más segura de destruir el desarrollo nuclear de Irán es destruir sus centros de una forma definitiva, más definitiva que con cualquier otro artefacto convencional, usemos armas atómicas? Ellos tienen alrededor, se calcula como 60 ingenios nucleares, pueden ser muchos más. Pueden haber estado, sí, estar produciendo muchos más bombas. La tecnología la tienen los israelitas desde luego hace rato. Entonces es una situación re complicada, estimado amigo, que está en veremos en este momento. No se ha resuelto, no hay guerra todavía, pero tampoco hay paz. Yo no sé cómo se va a arreglar eso. Supongo que el fantasma de una guerra nuclear es tan tremendo que, como ha ocurrido en otras oportunidades, podría parar las cosas donde están. Pero en esto, como en todo, se da esto de tanto al agua, a la vasija, que al final se rompe, ¿no? Ya. Ahora sí, vamos a los temas de la aldea chilena, del barrio chileno. Como saben, y lo conversamos ayer con Nicole, el oficialismo fueron a inscribirse para la primaria y salieron juntos proclamando su amistad y su amor eterno. Entre todo ello conforman una cosa que llamaron Unidad por Chile. Y ayer nos preguntábamos con Nicole, y me lo pregunto de nuevo ahora solito aquí, si están tan unidos y son tan fraternos, ¿para qué hacen primaria? ¿Por qué no decidieron cuál de los candidatos que existen en este momento, por qué no lo decidieron, digamos, con las presidencias de los partidos? Es un tema político. Si son todos de la misma línea, son todos continuistas de Boric, aunque lo nieguen, aunque van a simular algunos de ellos que no, que sí, pero no tanto, ni tampoco, etcétera. Bueno, obviamente que van a hacer la primaria porque les parece que es conveniente desde el punto de vista de la imagen, que proyectan, suponen ellos, o quieren hacer creer a la gente, una aurea democrática, de transparencia. Dejemos a la gente que elija entre la Tobá o entre Vinter, por ejemplo. Pero ¿qué elección es esa si son todos los mismos al final de cuentas? Usted va a la heladería y le dicen, mire, usted o tiene helado de chocolate o como alternativa puede pedir helado de chocolate, y si no quiere ninguno de los dos, le tenemos helado de chocolate. Eso es más o menos lo que ofrece Unidad por Chile. Es una comedia la primaria. Es una comedia en la cual a todos les gusta representarla en el escenario de la política. Porque en la oposición también querían primaria, acuérdense ustedes. Pero ahí tenía quizás más sentido, porque sí hay diferencias, no totales, pero hay algunas diferencias más o menos importantes entre las candidaturas de Kast, Kaiser, no entre ellos, pero entre estos dos y la de Evelyn Matei. Entonces era bueno quizás que el público pudiera decir, bueno, quiero una postura bastante más durita, más clara, más precisa, más definida como la de los K, o quiero una postura media tibiona, media centrista, buena para firmar acuerdos. Bueno, la gente habría podido tener esa elección. Ahí habían opciones más o menos razonables. En el oficialismo no, porque son todos lo mismo, con distintas caras, todos apuntan a la misma meta, se diferencian en la velocidad con que quieren llegar, en la retórica que usan, en las caras que tienen, en sus orígenes personales, pero son todos socialistas. Todos creen en el Estado, unos más, unos menos, pero todos creen que el Estado debiera ser fundamentalísimo en todas las áreas de educación, salud, etc. Todos creen y todos participan del mismo lenguaje progresista, es cuestión de oírlos hablar. Todos no pueden decir trabajadores, sino que tienen que además agregar y trabajadoras, para poner un ejemplo. Todos participan del discurso woke. Todos son fundamentalistas del medio ambiente. Y cuando llegan a cargos de ese tipo, como lo hemos visto con la permisología, dejan la cagada, literalmente. Paran todo. 100.000 millones de dólares en proyectos parados. Todos están en esa postura. Todos son internacionalistas proletarios. Difieren en grado, difieren en pasión,
Pero la meta es la misma, es como diferenciar un católico de otro católico de otro católico. Algunos van a todos los días a misa, unos van solo los domingos, otros no van nunca, pero son todos católicos, todos creen en Dios, todos creen en Jesucristo, su único Hijo que ascendió al cielo al tercer día, todos creen en la Virgen María, todos creen en esas cosas, pues. Algunos practican y otros no, pero son todos católicos. Lo mismo con los musulmanes, lo mismo con cualquier fe, cualquier credo. Así que es una farsa. Ahora, una de las cosas desagradables y mentirosas que también comenté ayer con Nicole, pero voy a comentar de nuevo, porque no tengo por qué asumir que usted, si está viendo este programa, lo vio ayer también, es lo que dijeron estos señores de Unidad por Chile. Dijeron que que la derecha, la oposición, que no solo la derecha, entre paréntesis, ofrece, hay que ser carerraja para decir esto, o carejara, no sé, ofrece menos derechos y libertades y una nula capacidad para dar gobernabilidad. O sea, un régimen que ha demostrado la más absoluta incapacidad para gobernar acusa a los otros de que no son capaces de gobernar. Un grupo político que tiene en el ADN ideológico una serie de ideas y principios dogmáticos que allí donde llegan al poder en un grado mayor o menor instauran una verdad oficial ante la cual el disidente puede sufrir seriamente, severamente, y vive todo el tiempo en medio de una asfixia intelectual, ellos hablando de libertades y derechos, el mundo al revés, el diablo vendiendo cruces. Pero hay más, estimados amigos. ¿Por qué asumen? Piensen ustedes en lo siguiente. ¿Por qué esta gente asume que un eventual gobierno de la oposición podría carecer de gobernabilidad? ¿Qué es lo que le hizo perder gobernabilidad a Piñera? ¿Fueron los actos de Piñera? ¿O más bien no fueron los actos insurreccionales avalados y en algunos casos con participación directa de esta gente? Están diciéndonos entonces, si gana la oposición, nosotros les vamos a montar otro estallido social, señores. Les vamos a salir otra vez a quemar el país. Les vamos a hacer imposible la vida. O sea, una ingobernabilidad no por la naturaleza de quienes llegaran al poder en la oposición, pongamos la Evelyn Matei o Kast. No por lo que ellos hicieran, sino por lo que les hicieran desde la izquierda. En otras palabras, esto es un chantaje. Le dicen al ciudadano, señores, si votan por la oposición, no los vamos a dejar vivir en paz a ustedes. Vamos a repetir el numerito del año 19. Si en cambio nosotros ganamos, no va a ser necesario. Vamos a hacer una cosa tranquila, vamos a decir lo mismo que dijo Boris hace un tiempo atrás, que le hemos dado tranquilidad al país, porque pusimos en la jaula a algunos. No a los narcotraficantes, no a la CAM, no a todas esas cosas, para nada, pero a algunos los pusimos en la jaula de nuevo. Pero los vamos a abrir si ustedes gobiernan. Esto es una amenaza, no una predicción. No es un cálculo de lo que va a pasar con Matei, por ejemplo, si gana Matei. Es simplemente lo que van a hacer si gana Matei. ¿Y qué va a hacer Matei si gana Matei al respecto? ¿O qué va a hacer Kast si gana? ¿O Kaiser, el que sea? Bueno, esa ya es otra pregunta, ese es otro tema que creo que lo he conversado con ustedes. Yo no sé si hay alguno de ellos que tenga el suficiente coraje, estómago, para hacer lo que de una vez se requiere en este país, que es enfrentar en el terreno que ellos escojan a la izquierda. Enfrentarlo en el Parlamento, enfrentarlo en los gremios, enfrentarlo en las universidades y enfrentarlo en la calle, que es el escenario que a ellos les gusta tanto para sacar a sus orcos a destruir, que es lo único que saben hacer. La vez pasada no se les enfrentó. Piñera no los enfrentó. La gente que sacó a las calles eran palitroques. A pesar de que después inmediatamente la izquierda, que es una fábrica permanente de mentiras, empezó a fabricar una narrativa de que aquí había una represión salvaje. Acuérdense las cosas que se decían, que habían cientos, si no miles de torturados, que las cárceles estaban abarrotadas, que se estaba masacrando al pueblo,
y acusaron a medio mundo. ¿Cuántos de estos acusados de la policía o de las Fuerzas Armadas fueron después liberados por la justicia porque los cargos eran absurdos? Pero se hizo. La señora Beatriz Sánchez en esos días decía que en la estación del metro Baqueano estaban torturando gente. Así mienten. Ahora la señora Beatriz Sánchez es la generalísima en la campaña de Winter. Son mentirosos. Se fabricaron, bueno, una fulana francamente más tonta que lo normal de ese sector en Venezuela hablando de que el pueblo estaba luchando en las calles con las Fuerzas Armadas, o sea, como en una película hollywoodense. Bueno, eso no lo enfrentó Piñera. Piñera se rindió. Esa es la verdad. Y tratando de calmar las aguas dijo, bueno, vamos a hacer un proceso, un plebiscito, un proceso de una nueva constitución. Y luego, para calmar las aguas, no por iniciativa de Piñera, sino que por el COVID, se calmaron por el COVID porque ahí se generó una situación distinta que paralizó mucho a unos porque no se podía salir, otros porque les dio miedo de contagiarse, en fin. El COVID fue en ese sentido bastante positivo para Chile, a pesar de que produjo muerte, como todas las enfermedades por lo demás. Así es que ese es otro tema. Lo cierto es que en este momento esta Unidad por Chile está diciendo, si nosotros no somos los que ganan, no vamos a dejar gobernar. Eso es lo que significa esta frase, que no son capaces de dar gobernabilidad. Ellos van a intentar que no sea capaz un gobierno de oposición de dar gobernabilidad. Pero yo dije la otra vez y voy a repetir aquí, independientemente de si tienen tanto coraje o no, los que lleguen al poder, si es que llega la oposición al poder. El clima mental y político del país es muy distinto al del año 19. Aquí no van a contar los que salen a las calles a dejar la crema con el apoyo, ¿cómo llaman?, de ciudadanos. No, aquí no. Y si acaso no es el gobierno el que sale a enfrentarlo, va a ser la gente en una forma mucho más masiva de lo que pasó en el mismo año 19. Ustedes tal vez se les olvidó, pero en algunos sectores del comercio que está en la calle, la gente se organizaba para oponerse a los imbéciles que iban a destruirles todo. Eso se multiplicaría por 1000, se los advierto, especialmente en el sur de Chile. Así es. Pero en fin, eso ya otro tema, no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos qué va a ocurrir, pero sí sabemos lo que están diciendo estos señores que ya nos están amenazando con otro, abro comillas, estallido social si gana la oposición. Es la única razón que tienen para hablar de que no va a tener gobernabilidad. Claro, eso es lo que ellos apuestan, a que vamos a hacer lo que sea necesario para que no puedan gobernar, y entonces a la próxima vez volvemos con el gran genio resplandeciente de la galaxia, Gabriel Boric. Bueno, ahora, esta postura de la izquierda, de la derecha, que no va a gobernar, que los ultras, eso está en el ADN de la izquierda, como está en el ADN de todo credo político religioso, o sea, todo grupo de personas que se han construido una narrativa absoluta, la verdad absoluta, que describe cómo es el mundo, cómo debiera ser el mundo, etc. Entonces, todas las narrativas de ese tipo, por una necesidad interna, tienen un satán, un enemigo, un blanco contra el cual canalizar la agresividad y las rabias y las frustraciones que están en el alma de tanta gente, por no decir casi todas. Entonces puede ser Satán, en un momento dado es el demonio, las brujas, los paganos, los herejes, los apóstatas, los de la otra religión, los perros cristianos, los perros musulmanes, los judíos. O pueden ser los nazistas, ahora los fascistas, los imperialistas, los reaccionarios, los ultraderechistas. Siempre tiene que haber un enemigo. La derecha, la ultraderecha. Y para eso tienen tantos colaboradores en el mundo de las comunicaciones, donde no prospera, no crece y no luce por su inteligencia, el mundo de las comunicaciones. Así que esta declaración de Unidad por Chile, por todos lados, digamos, encaja perfectamente con el modelo mental y político de esta gente, en lo que dijeron, en su postura, etc. Bien. Vamos a ir ya a Boric en un momento más, estimados amigos, a propósito de
de sus declaraciones, por supuesto, siempre tan inteligente. Pero antes les voy a recordar Servicios Logísticos de Ingeniería, un grupo de ingenieros consultores que van a revisar, si usted así lo solicita, y es bueno que lo haga, cómo está funcionando la logística de su empresa. Cosa muy importante porque a menudo las fallas logísticas se notan mucho menos que los problemas financieros que por último se revelan con las cifras. Pero cuando una parte de su logística no está funcionando como debiera, usted no lo nota porque está funcionando de algún modo. Pero quizás está perdiendo dinero, está gastando plata de más, está perdiendo clientes, le están robando las mercancías, lo que sea. Ellos van a descubrir las falencias, le van a dar un modelo alternativo, una opción de manejo de esa fase o quizás de toda su logística y le van a buscar el personal adecuado para gestionarla. Continúo con Entrena Inglés. Aquí son otros expertos, pero son expertos en el inglés. Son profesores de inglés que dan clases online en entrenainglés.com. Las clases son muy buenas, son muy efectivas. Usted está concentrado frente a la pantalla. Va a aprender a conversar, a hablar y entender las dos cosas. No se olvide que no basta con hablar uno inglés, tiene que entender lo que hablan los demás. Y no es fácil, porque hay distintas. El inglés se puede pronunciar de miles de maneras diferentes. Si uno no tiene cierta pericia en eso y habla con un hindú que habla un inglés muy divertido, o habla con un tipo del sur de Estados Unidos, o habla con un británico de Manchester, suena distinto. Hay que desarrollar eso y eso se logra en esta academia. Continúo con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en moneda y en lingotes para tener no solo una reserva financiera, sino que además hoy en día una inversión fantástica porque todos los metales preciosos están subiendo, pero como cohetes de precio por los tumultos económicos que estamos viviendo. Compreoro.com. Sigo con el método EVE para eliminar aquellas cosas de su cuerpo que a usted no le gustan y que no haya cómo sacárselas. Bajando de peso no es suficiente para eliminar, o sea, no puede eliminar la celulitis bajando de peso, no puede eliminar las estrías bajando de peso, no puede eliminar un montón de cosas que empiezan a salir en el cuerpo, especialmente después de los 30, 40 años. Bueno, con el método EVE se puede. Lo trajeron de Corea del Sur, funciona perfectamente bien. Usted dice lo que quiere eliminar y se elimina. Tienen una sede en Vitacura, otra en Concón y otra van a tenerla o ya la tienen. Espero que me lo aclaren, eso no me han dicho, pero usted puede preguntar directamente en métodoeve.cl, una en el sur, creo que en Los Ángeles. Y usted se puede mover entre ellas y sigue con su proceso sin ningún problema. Hay una comunicación entre estas secciones o sucursales. Continúo y termino aquí con este producto que ya se los he mostrado, que estoy consumiendo todos los días, Neuro 300, un nootrópico que garantiza, y yo lo he comprobado, lo estoy comprobando todos los días, que su nivel mental, cualquiera que este sea, está funcionando en el tope o casi en el tope. Es decir, no se trata que esto lo va a hacer a usted más inteligente o no, simplemente lo va a hacer mejor de lo que es dentro de su franja de inteligencia, sea esta cual sea. Este es un producto desarrollado en Chile por científicos chilenos con sustancias naturales y por lo tanto no necesita receta para comprarlo. ¿Y dónde se compra? O en el sitio de ellos, que ustedes están viendo aquí en el afiche, o todavía más fácil, en Mercado Libre. Y lo recibe, como usted sabe, al día siguiente. Es muy rápido las entregas de Mercado Libre. Neuro 300, estimado amigo, yo lo estoy usando todos los días, me ha servido montones. Uno está más dentro, digamos, de sus capacidades, está más al máximo, ¿no? Está realmente sharp. Ok, y continuamos con el programa, porque ya terminé con este bloque. Y vamos a lo que dijo Boric, a propósito del salario mínimo, que como ustedes saben, la CUT empezó pidiendo, bueno, el tejo pasado, finalmente el ministro de Hacienda, que lo están todos celebrando, bravo ministro, porque van a subir solo, a partir de ahora, un 3,6, pero ya en enero del próximo año, otra cantidad. Yo no sé cómo funcionan las empresas en un país donde está todo parado, que le siguen subiendo los sueldos mínimos. Entonces, Boric habló de diálogo. Hay que dialogar estas cosas, dijo. Pero ¿con quién dialoga el gobierno estas cosas? Básicamente con la CUT, básicamente con el Partido Comunista. Y de vez en cuando se acuerda, llaman un par de empresarios, o empresarios más o menos cercanos a ellos.
Y resulta que los que tienen que pagar esos salarios más altos son los empresarios, precisamente. Y el empresariado chileno, lo que llama la prensa el gran empresariado, el empresariado grande o mediano o pequeño es empresariado igual, hay que pagar igual, y precisamente los grandes tienen menos problemas para pagar más que los chicos. Como lo saben muy bien las pymes, no lo sabré yo. Amigos, ¿va a favorecer esto a los trabajadores? Yo creo que va a favorecer a algunos trabajadores, pero no al colectivo. Porque esta es otra señal que está empujando, como ya otras señales anteriores, porque el salario mínimo ha subido en estos últimos años casi en un 50%. Y la productividad no ha aumentado prácticamente nada. El país no es más rico para pagar mejores sueldos. No es más rico. Bueno, va a incentivar a las empresas a contratar menos gente. ¿Y cómo lo hace usted para contratar menos gente? Bueno, si acaso no tiene otra manera, por último, produce menos, con menos trabajadores, y se adapta a ese nivel, que incluso hasta puede resultarle necesario porque el mercado se achicó, porque la economía no ha crecido. Esa es una salida. Otros van a reemplazar trabajadores por sistemas automáticos, ya sea maquinaria o ya sean sistemas informáticos, inteligencia artificial, las van a usar. Por ejemplo, usted en una empresa en que tenía 10 personas trabajando en contabilidad, ahora con los software, especialmente con la inteligencia artificial, le basta con 1 o con 2. Y si acaso no está todavía muy estimulado a hacer el cambio y quiere seguir con la gente que tiene, no está muy seguro. Pero si lo están empujando por todos lados, con impuestos, con leyes, que la ley Karim, que también la consideran una gran cosa, la ley de trabajar menos horas a la semana, también la consideran un gran avance a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y ahora más y más aumentos salariales, lo que va a pasar es que muchos empresarios que eran renuentes a sumarse a las nuevas tecnologías lo van a hacer por necesidad imperiosa. Así que yo no veo en qué sentido esto va a favorecer a esa categoría abstracta que ellos usan tanto en la izquierda, los trabajadores. Ellos que no han trabajado en su vida, muchos partiendo con Boris. La Comisión por la Paz y el Entendimiento, que se formó con un montón de gente que yo no la había visto en mi vida, salvo Huenchumilla, a ese lo conocía, los demás no sé de dónde salieron. Muchos de ellos de origen mapuche, dicho sea de paso. O sea, súper transversal la comisión. Entregó, o como dice en el diario, yo no lo digo yo, evacuó sus conclusiones. Fíjense ustedes que la idea de ellos era, y abro comillas, llevar a cabo el entendimiento para la solución a largo plazo del conflicto indígena. ¿Cuál conflicto indígena? Aquí en Chile no existe un conflicto indígena, en el sentido preciso de la expresión. De que aquí los chilenos que no son indígenas están en guerra con 1 millón de personas de origen, a veces muy lejano, al punto que no les interesa en absoluto, indígena. No. Chile ha estado en conflicto con organizaciones que se dicen representativos del pueblo mapuche. Chile ha estado en conflicto con la CAM y otras organizaciones que han cometido toda clase de delitos. Con eso está Chile en conflicto, no con un pueblo indígena. Aquí no existe un pueblo indígena, aquí existe el pueblo chileno. Un pueblo chileno constituido por muchas etnias distintas. Una de ellas es la mapuche, no es la mayoritaria. Este país tiene 18 millones de habitantes y ahora incluye etnias incluso de personas que nacieron en otros países. Etnias con elementos afroafricanos. Personas de color que tienen ancestros que vinieron de África. Tenemos muchísimos chilenos que tienen una parte, por último, de su ascendencia de origen europeo, españoles. Tenemos otros que fueron inmigrantes en el siglo XX, judíos, árabes. Tenemos otros que inmigraron en el siglo XIX, alemanes, franceses, como mis abuelos o bisabuelos. Tenemos muchas etnias. Tenemos un montón, como todos los países hoy en día, porque hay movimientos de población todo el tiempo. Pero hay un solo pueblo, el pueblo chileno. Y si usted no quiere ser parte del pueblo chileno, usted se puede ir y nacionalizarse en otra parte. O si a usted no le interesa el pueblo chileno, bueno, eso es otra cosa. Hay algunos que no les interesa tanto el pueblo chileno, están más preocupados de otros pueblos. Pero son muy pocos. Entonces, ¿qué es esto de que hay que darle una solución a un problema que no existe? Porque aquí no existe un conflicto con
un conflicto indígena. Ya no estamos en el 1870 o 60 cuando hubo lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. Ya no estamos en la época de Diego Almagro, Pedro Valdivia. Eso se acabó. ¿Por qué no llevan en una máquina del tiempo estos señores de la Comisión de Paz y la Cacha de la Espada? ¿Por qué no lo llevan en una máquina del tiempo al siglo XVI? Para que no haya guerra entre Diego Almagro y los araucanos. ¿Qué es esto? Se montan estas organizaciones, se montan estas narrativas, se toman decisiones políticas sobre una base que es una falacia. ¿Cuál conflicto indígena? Han habido conflictos con personas de origen mapuche, como han habido conflictos con personas de todos los orígenes. Todo el tiempo hay conflicto en una sociedad. Gente que le saca algo a alguien, gente que le roba, gente que disputan un derecho. Pero esos son conflictos entre personas, individuos o grupos dentro del pueblo chileno. No son una guerra racial entre los chilenos, que no sé cómo lo definirían en términos raciales, puesto que somos todos tan distintos, y los indígenas, que además también serían bastante distintos unos de otros. ¿Qué es ese maniqueísmo, los buenos y los malos? Los chilenos que cometieron, la raza, este pueblo raro, los chilenos que cometieron unos abusos tremendos hace 500 años, entonces hay un conflicto indígena. Y vienen estos señores y señoras, que no sé de dónde diablos salieron, a darnos la paz, a traernos la solución, para la risa. Pero están con esto legalizando, canonizando, sacralizando una mentira. Chile es una república unitaria integral con un solo pueblo, el pueblo chileno, y lo de las etnias nos importa un huevo o debiera importarnos. Hay que ser muy imbécil, lo digo de frentón, para estar convirtiendo un elemento accidental de la vida de una persona, cuál es su raza, su etnia, y que los tatarabuelos, y convertirlo en un elemento identitario y además activo políticamente en el presente. Me parece estúpido. Yo no digo que uno tenga que mirar a menos sus antepasados. Yo los miro más o menos. Bueno, no importa cómo los miro yo. Uno es uno. Lo que uno vale o no vale depende de los actos de uno. Uno no tiene por qué sentirse orgulloso o macanudo o estupendo porque pertenece a tal o cual etnia, como hay algunos que les pasa eso. Yo me siento orgulloso de ser vasco, he escuchado a algunos. Yo me siento con gran orgullo, soy de no sé qué. ¿Por qué con gran orgullo? Dejen de lado esa historia de las etnias. Dejen de lado esas cuestiones de que alguna vez nuestros antepasados vivieron en otra parte del mundo. El hecho es que ahora vivimos aquí. Estamos unidos todos por tácitamente o expresamente, tenga usted conciencia o no, por un contrato social, un contrato político. Somos ciudadanos, somos personas que ocupan un determinado espacio del planeta, el territorio de Chile. Estamos sometidos a determinadas reglas y leyes, cooperamos unos con otros en nuestras actividades económicas, y eso es. Y si acaso nuestros antepasados venían de otro planeta o de donde sea, bueno, yo vengo de otro planeta, eso importa recontra poco. Entonces, revivir esto, revivir este mal, que es generar nuevas fuentes de conflicto entre los seres humanos que ya tenemos bastante unos con otros. Ahora resulta que también tenemos un conflicto con los indígenas. No, vayan a bañarse. Pero esto emergió y creció como resultado de la presencia y hegemonía ideológica de una visión imbécil del mundo que se propagó, que sobre todo conquistó los pequeños cerebros de toda una generación, y ahora ellos dan como una cosa establecida ya, como 2 más 2 son 4, una serie de cosas entre las cuales una de ellas es esto de los pueblos indígenas. Bueno, si creen en eso realmente, en esa tontería, ¿por qué no hacen un plebiscito entre todos los chilenos que tienen apellidos mapuche a ver cuántos declaran sentirse indígenas y no chilenos? Si resulta que con ese plebiscito una gran mayoría de las personas con esos apellidos se sienten indígenas y distintos, ahí empezamos a hablar de nuevo, porque ahí significaría entonces que hay una situación de facto que hay que enfrentar. Pero no antes. No porque simplemente hay unos dirigentes malacatosos, criminosos, defectuosos mentalmente, que han encontrado una identidad en su vida, una causa,
como líderes de estos movimientos. Y convertidos luego en delincuentes, simplemente en asesinos. Y tenemos ahora a los tontones yendo a felicitarlos por los territorios liberados y organizando comisiones para resolver la guerra con los indígenas, una guerra de la cual nunca nadie ha oído hablar. Nuestro país está en guerra contra estos grupitos armados que iniciaron ellos la guerra, quemando y matando. Esa guerra sí que es de verdad. Y a esa guerra no se la enfrenta. En fin. Amigos, para pasar el mal trago de estas cosas, porque realmente es un mal trago tener que ver tanta idiotez, ¿por qué no se hacen socios del Club Eudora y reciben todos los meses botellas de vino tinto o blanco también hay, como esta? Esta no la va a encontrar en ninguna parte. Caley, así se llama, es un... bueno, es un vino de gran calidad. Son vinos de excepción. Estoy tratando de encontrar de qué varietal es este. Aquí está, Pinot Noir, del año 22. Véanla bien porque no va a durar mucho así como está. Amigos, usted se hace socio del Club Eudora y según la calidad de socio, porque hay varios planes, usted recibe una caja con 2, con 3, qué sé yo, botellas de tinto, de blanco, de marcas excepcionales, únicas que usted ni siquiera conoce, vinos que solamente se exportaban o se exportan, pero que con el Club Eudora usted los puede hacer suyo, vinos maravillosos, una vez al mes siquiera, 3, 4 botellas, lo que sea, con exquisiteces que usted ha elegido, todo con hacerse socio, así que vaya conectándose con ellos, amigos, y dese este gustito, y yo ya me lo doy. Urantiacos. Estos son creadores de software para corporaciones que necesitan un procesamiento de datos a la medida, estimado amigo. Y digo esto porque hay muchas empresas que por ahorrarse unos pesos adaptan un software que no es exactamente lo que necesitan y luego tienen problemas. La gente de Urantiacos crea el software a la medida de la corporación y no hay problema. Fuera de eso le ofrecen el diseño del sitio web, aplicaciones móviles, etc. Continúo con Zócalo Comunicaciones, una empresita muy amorosa que nosotros conocimos personalmente, conocemos a quienes son los dueños y a quienes manejan. Una empresa de comunicaciones bien efectiva, a nosotros nos funcionó muy bien. Son muy agradables, son muy diligentes, se sacan la cresta. Y yo estoy partidario de los que se sacan la cresta trabajando, no los que celebran días del trabajo no trabajando. Bueno, trabajan muy bien, trabajan bastante fuerte, obtienen resultados. Zócalocomunicaciones.cl. Si usted quiere dar a conocer su producto, su servicio, o organizar un evento, póngase en contacto con ellos. Y sigo con Edisur, editorial chilena, que tiene un local en Compañía 1025, donde usted va a encontrar un montón de títulos de primer nivel, de buenos autores, en libros bien hechos, y además en Edisur tienen una tienda digital, que está en el sitio de edisur.cl, donde usted puede bajar un montón de textos que no están en papel, en formato digital para su Kindle o para su tablet, a precios de huevo, literalmente. Y ya que estamos en esto, amigos, Wekiper, contadores en disponibilidad para atender las necesidades contables de corporaciones, de empresas grandes, medianas y pequeñas y asegurarles un trabajo bien hecho que no les va a causar problemas como ocurre con una contabilidad mal ejecutada. Y los problemas suelen ser muy serios, especialmente con impuestos internos. Y airmagic-chile.com, la empresa europea que se instaló en Chile para resolver los problemas de climatización dentro de empresas, dentro de los talleres de empresas que fabrican algo, y por lo tanto hay máquinas, hay trabajadores, hay calor, y acuérdense que hay un límite legal de calor que puede haber en un taller industrial. Si usted lo sobrepasa, las multas son feroces. La climatización que ofrece airmagic-chile.com es realmente mágica, porque son tecnologías muy avanzadas que ahorran hasta un 70%, 80% de energía eléctrica y mantienen el taller en una temperatura agradable. No hay multa, la gente trabaja tranquila, cómoda, no hay accidente o menos accidente, lo ideal. Bueno, amigos, y ahora
yo les quiero recomendar un libro. Bueno, están los libros míos, que no me olvidé de recomendárselos. Está OVNI, Identidad Animal. Este no es mío, es de Francisco Saldívar. Este es mío, OVNI. Los dos son muy interesantes, cada cual es lo suyo. Identidad Animal, una manera de ver nuestra relación con el medio ambiente, y el tema del idioma, lo que pasa con los colectivos que no logran dominar bien el idioma predominante. Y este tiene que ver con el tema OVNI en todos los aspectos que me parecieron más importantes y narrado de forma amena. Pero hay datos e información concreta, no es chacota este libro. Y les quiero recomendar, y seguro que lo van a encontrar en librerías chilenas incluso, una obra que encontré, se me había perdido, y la encontré, me la regaló el propio autor, y aquí me la dedicó, o sea, muy, muy brevemente, a Fernando Villegas, Nicanor Parra. Año 1990, fue la primera vez que nos encontramos y conversamos largamente, y este libro es Nuevos Sermones y Prédicas del Cristo del Elqui. Es fantástico, a mí me gusta mucho Parra. Permítanme leerles uno de los poemas de estas prédicas del Cristo del Elqui. Dice así, quiero tentarlo. La presencia del Espíritu Santo se percibe con toda nitidez en la mirada de un niño inocente, en un capullo que está por abrir, en un pájaro que se balancea sobre una rama. Dificulto que alguien pueda poner en duda la presencia del Espíritu Santo en un pan recién salido del horno, en un vaso de agua cristalina, en una ola que se estrella contra una roca. Ciego de nacimiento tendría que ser. Hasta un ateo tiembla de emoción ante una sementera que se inclina bajo el peso de las espigas maduras, ante un bello caballo de carrera, ante un Volkswagen último modelo. Lo difícil es saber detectarlo donde parecería que no está, en los lugares menos prestigiosos, en las actividades inferiores, en los momentos más desesperados. Ahí falla el común de los mortales. ¿Quién podría decir que lo percibe en los achaques de la ancianidad, en los afeites de las prostitutas, en las pupilas de los moribundos? Y sin embargo también está ahí, pues lo permea todo como el sodio. Que lo digan los padres de la Iglesia. Arrodillémonos una vez más en homenaje al Espíritu Santo, sin cuyo visto bueno nada nace ni crece, como tampoco muere en este mundo. Bueno, Nicanor Parra. Nicanor Parra, Nuevos Sermones y Prédicas del Cristo del Elqui. Les iba a mostrar otro libro que incluso lo saqué, pero después dije no. Nicanor Parra tiene que ser el de hoy. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Mañana sábado, no sé qué tema voy a tocar. Me dicen que no toque temas, que toque cosas de persona. Bueno, todo el mundo tiene su idea de lo que yo debiera hacer. Al final de cuentas, hago lo que puedo nomás y a veces hago lo que debo. Normalmente las dos cosas. Eso sería todo. Y tampoco sé exactamente qué voy a tratar el domingo, pero como de costumbre, para estos 2 días voy a buscar algo que yo creo humildemente que es interesante, que puede ser útil para ustedes, que puede por lo menos divertirlos un rato. Muchas gracias, nos estamos viendo.